Al menos un muerto y varios heridos, tras un ataque de las fuerzas ucranianas contra la República Popular de Donetsk, así lo informan las autoridades locales. En paralelo, desde el Ministerio de Defensa de Rusia, informan sobre la liberación de otra localidad en la República Popular de Lugansk. Desde la cartera castrense, informaron que las pérdidas de las tropas de Kiev en la batalla alcanzaron unas 100 personas. La defensa rusa también reporta que su ejército repelió, con éxito, 10 ataques en varias localidades en la República Popular de Donetsk. En la dirección de Donetsk, las unidades del Grupo de Fuerzas del Sur, en colaboración estrecha con la aviación y la artillería, repelieron con éxito 10 ataques del enemigo en las zonas de las localidades de Bilbagorovka, Abjeivka y Starmiyalovka. En la República Popular de Donetsk, las pérdidas del enemigo ascendieron hasta 230 soldados ucranianos, 4 vehículos blindados, 3 vehículos, una unidad de artillería autopropulsada Krav, de fabricación polaca, un obús de 20, 3 unidades de artillería autopropulsada Gezdika, y un cañón antitanque Arrapira. Esta madrugada, las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque con un dron marítimo contra un barco petrolero ruso SIK, cerca de la costa de Crimea. Desde la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial de Rusia, informaron que el buque, con 11 personas a bordo, sufrió una brecha en el compartimiento de máquinas. No se registraron víctimas. Las autoridades de la República Rusa de Donetsk reaccionaron a la agresión de Kiev. Aseguraron que el ataque se produce ante la falta de avances en el frente de la batalla. En cuanto al buque petrolero, es un barco civil, con una tripulación civil y una determinada labor civil. Es un buque cisterna, que sirve para transportar productos petrolíferos. No cumple tareas militares. Me da la impresión de que el enemigo no logra ningún avance importante en el frente, en este momento, pero tiene que mostrar resultados y rendir cuentas a sus amos occidentales. Los ucranianos tratan los recursos humanos, su pueblo, su tierra, la industria y los fósiles solo como recursos, como fichas del juego Monopoly. Francia asegura que apoyará los esfuerzos para revertir la toma del poder por parte de los rebeldes en Níger, y que no retirará sus fuerzas de ese territorio. Esto luego de que la Comunidad de Estados de África Occidental afirmara haber diseñado un plan para una posible intervención militar, y es que hoy vence el plazo otorgado por la organización a Níger para que restituya el depuesto presidente. Pasado este tiempo, amenaza con actuar incluso con el uso de la fuerza para revertir la situación que mantiene detenido al mandatario Mohamed Bazoum. Sin embargo, hay actores regionales que se oponen a este paso. Un grupo de senadores de Nigeria expresaron su negativa a una intervención, hasta agotar otras vías, asegurando que solo causaría la muerte de ciudadanos inocentes. Se trata de una declaración crucial, debido a que Nigeria, una de las mayores partes del peso en el conflicto, necesita la aprobación del Congreso para un accionar militar. También desde Chad, nación que no forma parte de la comunidad, recalcaron que es responsabilidad del pueblo nigerino evaluar los hechos y tomar una decisión. Francia tiene sus propios intereses económicos en Níger, relacionados al mercado del uranio. Además, agrega que hay países africanos que contemplan, positivamente, sumar a Rusia como aliado en la lucha contra el extremismo. En efecto, es difícil para la parte francesa simplemente retirar su presencia. Hay que tener en cuenta que Níger es actualmente un socio estratégico de París en la región del Sahel, al igual que Estados Unidos. Francia tampoco puede retirar su presencia sin dificultades. Cabe señalar que tiene intereses económicos en Níger, que se manifiesta en la compra de uranio, pero por otra parte, no es seguro para Francia imponer su presencia militar en un estado independiente. Desde hace algún tiempo, es evidente la rápida propagación de un fenómeno, como el panafricanismo, en todo el continente, y en la región del Sahel en particular, donde la población está cansada de la presencia francesa, y se ven banderas rusas ondeando en las calles. Se puede decir que hoy la población, en la región del Sahel, intenta oponerse al gobierno francés y a su política, sin tener nada en contra de los propios franceses. No tenemos la intención de cambiar un patrón por otro, por ejemplo un patrón occidental por un patrón ruso. Estamos decididos a establecer una cooperación estratégica para combatir los grupos terroristas. No hay que olvidar las múltiples víctimas en nuestra región en la última década. Precisamente por eso queremos acabar con el terrorismo, involucrando a Rusia y a otros socios en la lucha. Un juez de la Corte Suprema de Nueva York ordena a las autoridades de la ciudad explicar lo que necesitan para resolver
la crisis migratoria, el paso tiene lugar, luego de que circularan imágenes de los solicitantes de asilo, durmiendo en las calles de la urbe, ante la saturación de los albergues. Mientras tanto, activistas estadounidenses acusan a la ciudad de usar a migrantes para conseguir recursos federales. Los extranjeros sufren miseria, mientras las cifras demuestran que juegan un papel importante en la economía estadounidense. Un reciente estudio revela que, por ejemplo, los refugiados muestran una tasa de iniciativa empresarial más alta que las personas nacidas en Estados Unidos. Según los datos, los casi 2,4 millones de refugiados analizados obtuvieron un ingreso familiar colectivo de $93,600 millones y pagaron impuestos por un valor de $25,000 millones. Una de las características destacables es que los refugiados mostraron una tasa de iniciativa empresarial más alta que otros grupos de inmigrantes, pero también más que la población nacida en Estados Unidos. En este sentido, según el estudio, los refugiados muestran una mayor disposición que otros sectores de población para establecerse y construir nuevas vidas en el país. Tras un tiempo, en Estados Unidos, se convierten en ciudadanos de pleno derecho, en un porcentaje más alto que el resto de inmigrantes. Por otro lado, 59,2% de los hogares de refugiados son propietarios de sus casas. Estamos escuchando que mucha gente habla sobre la crisis laboral. Y pues aceptar a los refugiados y darles la oportunidad de que ayudan y contribuyan a nuestra economía, aquí en nuestro país, pues es esencial. Mira aquí en California, el poder adquisitivo de los refugiados asciende a más de 27,100 millones de dólares y 56,000 millones de dólares en toda la nación. Entonces, con más de 25,000 millones de dólares pagados en impuestos por refugiados cada año, es importante que reconozcamos la importancia que estos negocios y trabajos que los refugiados crean en nuestras comunidades. El trabajo recoge ejemplos de comunidades en Estados Unidos que los refugiados han reformado y mejorado notablemente. En Fargo, Dakota del Norte, grandes compañías aseguran no haber podido sostener con éxito sus operaciones en la región sin haber contado con trabajadores refugiados. En Minneapolis, los refugiados somalíes se han convertido en parte imprescindible en los negocios de la ciudad. En Buffalo, Nueva York, se ha producido un fenómeno de revitalización por parte de los refugiados de barrios abandonados en su día por el éxodo industrial. El análisis admite que, si bien los refugiados necesitan y reciben asistencia pública inicial, al llegar a Estados Unidos, ven aumentos de ingresos, particularmente marcados en los años posteriores. Durante los primeros 5 años, el ingreso familiar promedio es de $30,500, pero esa cifra aumenta hasta los $71,400 cuando los refugiados han estado en el país durante al menos 20 años. Esto es más que el ingreso medio de los hogares estadounidenses. En general, el estudio destaca que, en un momento de desafío demográfico, en Estados Unidos, los refugiados pueden desempeñar un papel relevante. Estiman que 78,2% de ellos están en edad de trabajar, en comparación con 61,9% de la población nacida en el país. Cabe recordar que durante el año fiscal 2022, Estados Unidos admitió a unos 25,400 refugiados, solo 20% del número que la administración Biden había anunciado que podía alcanzar. Durante los 2 años fiscales, desde que Joe Biden asumió la presidencia, el país no ha cubierto, en ningún caso, el techo de refugiados, establecido por el propio gobierno, dejando a decenas de miles de puestos sin cubrir. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recuerda el intento de atentado en su contra, ocurrido 4 de agosto del 2018, en el acto dedicado al 86 aniversario de la Guardia Nacional. El líder bolivariano reiteró que el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo involucrado, de manera directa y personal, en la tentativa de magnicidio. Al pasar de los años, se ha sabido el involucramiento personal y directo que tuvo el expresidente Donald Trump, la Casa Blanca, y que tuvo el gobierno de Donald Trump al ordenar al presidente colombiano preparar el atentado. Eran los últimos días de gobierno Juan Manuel Santos, aún no había entregado, y quedó el testimonio, días antes, donde declaraba que muy pronto en Venezuela iba a haber un colapso, que muy pronto iba a haber un cambio de régimen. Así actúan ellos. Tengamos todos claros dónde están los enemigos de la patria. La justicia colombiana otorga la libertad condicional a Nicolás Petro,
hijo del presidente Gustavo Petro. En el caso de ingresos ilegales a los fondos de la campaña electoral, el acusado tendrá la obligación de no mantener encuentros con los otros involucrados en la causa, ni con quienes le hayan otorgado dinero. La jornada del viernes, el primer mandatario había asegurado que nadie debe estar por encima de la ley y que la justicia debería aplicarse de manera imparcial en el proceso. En Brasil, el Ministerio de Agricultura del gobierno de Luiz Ignacio Lula da Silva ha aprobado el registro de 231 pesticidas. Esas autorizaciones se difunden bajo normas establecidas mediante un controvertido decreto emitido por Bolsonaro en octubre de 2021. Esta resolución presidencial acelera la liberación de productos químicos, algo cuestionado por expertos que alertan de los riesgos que representan para la salud y el medio ambiente. El Ministerio de Agricultura de Brasil aprobó 231 agrotóxicos en el primer semestre del año. Con esta cifra, el gobierno de Lula da Silva autorizó más pesticidas en 2023 que en sus otros dos mandatos presidenciales. La mayoría de los productos aprobados este año son fórmulas genéricas. Al menos 50 de ellos fueron clasificados por la Anvisa, la Agencia de Vigilancia Sanitaria, y el IBAMA, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, como peligrosos. Durante la gestión de Bolsonaro, fueron liberados en el país más de 2.000 agrotóxicos, de los cuales, al menos 40% están prohibidos en Europa, por su alto índice cancerígeno. Incluso en el gigante suramericano, los agroquímicos cancerígenos estuvieron entre los más vendidos entre 2020 y 2021. Frente a la imposibilidad de comerciar estos compuestos, en Europa las transnacionales se instalan en el país latinoamericano y venden sus pesticidas en el mercado interno. Una investigación de Reporte Brasil identificó agrotóxicos a base de epóxico, nasol, fipronil y bifentrina, fabricados por las empresas Bayer-Bas, FM6 y Genta, que fueron encontrados en plantaciones de caña de azúcar y de naranja en el interior del estado de San Pablo. En las ciudades donde los químicos fueron pulverizados, se registraron números de casos de cáncer superiores a la media nacional, llegando a 214 personas cada 100.000 habitantes. Otro estudio reciente halló la presencia de residuos de 7 pesticidas en muestras de papillas infantiles comercializadas en San Paulo. Las organizaciones impulsoras de la campaña contra los agrotóxicos y por la vida estiman que cada brasileño ingiere un promedio de 5,2 litros de pesticidas por año. Los agronegocios son responsables de cerca de 1/3 del PIB brasileño, y el Frente Parlamentario Agropecuario tiene más de la mitad de los escaños en el Congreso Nacional, por lo que la presión política sobre este tema es grande. El bloque tramita en el órgano legislativo el proyecto de ley 6299, conocido como PL del veneno, que busca impedir que la Anvisa y el IBAMA fiscalicen el uso de estos químicos. En el campo, para la bancada oficialista, hace falta invertir en proyectos de biofertilizantes para cambiar el modelo actual y producir alimentos saludables, mientras otros expertos defienden que es necesario emplear la legislación y el control de estos productos. China busca regular el uso de dispositivos móviles e Internet para los menores. La medida prevé limitar el tiempo frente a la pantalla, de acuerdo a la edad. Esta acción se suma a la batalla de Pekín contra la adicción a la tecnología, y es que el problema entre los niños es alarmante. Según un estudio, los menores en Latinoamérica acceden por primera vez a un aparato inteligente, en promedio alrededor de los 7 años. ¿Cuánto creen que pasan frente a las pantallas? Más o menos. Piensen en esta cifra, y al final sacaremos algunas conclusiones. ¿Por qué les pregunto esto? Porque, fíjate que la Administración del Ciberespacio de China busca regular el uso de los teléfonos móviles, sobre todo en los menores. ¿Qué dice esta iniciativa de China? Bueno, pues que los menores de 8 años usen el teléfono 8 minutos nada más al día, los que tienen entre 8 y 16 años que lo usen 1 hora, y aquellos que tienen entre 16 y 18 años solamente lo usen 2 horas, y que aquellos que son menores de 18 años estén limitados en el uso de Internet entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Por qué China está lanzando esta iniciativa? Y una preocupación por las altas tasas de la miopía y también la adicción al Internet entre los jóvenes. ¿Qué pasa en América Latina? Tenemos cifras interesantes. Un estudio realizado en algunos países de la región, como México, como Brasil, como Perú, muestra que en promedio, los niños usan un teléfono móvil por primera vez a los 7 años en algunos países como Brasil. La edad es menor, menos de 7 años. Imagínate esto.
que dice también este estudio, que el primer aparato propio es a los 9 años, entre estos menores. Por supuesto también muestra que la frecuencia de uso es mucho mayor en los hogares, no hay mucho control de los padres, tampoco. Hay mucha supervisión de los contenidos que buscan en Internet estos niños, y también estas amenazas a la ciberseguridad, enciende las alertas entre los padres de familia, que también los niños no hacen ejercicios, se la pasan frente a las pantallas mucho tiempo, y esto genera algunas enfermedades, incluso también algunos trastornos en la etapa adulta, pero también a nivel internacional, que otros esfuerzos se están haciendo para frenar, precisamente esta tendencia. Si vemos algunos ya alertas, por ejemplo de UNESCO hay recientemente un informe, en donde habla sobre la viabilidad de los móviles, en los colegios, dice bueno sí, solamente cuando refuerce el aprendizaje, pero todavía hay muchas dudas en torno a esto y, por el contrario muestra por qué no distracciones, también este estudio muestra el de la UNESCO, que en promedio, si los estudiantes, en las escuelas reciben una notificación, podrían distraerse y esto generaría 20 minutos, o les tomaría 20 minutos para recuperar la atención, en las clases, por ejemplo. Hay riesgos para la privacidad y el bienestar, y esto genera algunas prohibiciones. 1 de cada 4 países en el mundo tiene prohibiciones de los teléfonos en las escuelas. La mayoría de las prohibiciones, por ejemplo, son en Asia y en América Latina. También vemos algunos esfuerzos en este sentido, algunas leyes que prohíben o regulan el uso de los teléfonos móviles. Tu país Colombia, por ejemplo, en 2021, generó una iniciativa, aprobó un marco regulatorio, para que las escuelas tuvieran que estipular horarios, en los cuales los niños pueden usar los teléfonos móviles, en las aulas que otros países están buscando hacer este tipo de iniciativas. Para poner un ejemplo, está México y en el caso de Perú y Chile, por segunda ocasión, buscan regular el uso de los teléfonos móviles en las escuelas. Ya decimos nada más uno de estos datos, que me gustaría poner en contexto. Por ejemplo, las personas en promedio deslizan, pulsan y hacen clic unas 200-600 veces por día. Por eso les preguntaba al inicio, ¿cuánto tiempo usamos los teléfonos móviles? Y quizá este sea un buen momento para tener en cuenta los efectos que esto generaría en nuestras vidas, y sobre todo la de los menores, y el uso de los móviles, sobre todo en los estudiantes, esto les ayuda a mejorar sus estudios, o por el contrario, interfiere lo básico de entender en este fenómeno, es como la educación formal, se complementa con el uso de tecnología. Si la herramienta tecnológica, tal como dice UNESCO, es útil para el proceso educativo, termina siendo relevante, pero si es una forma de distractor, o una forma con la cual, en lugar de favorecer su crecimiento, lo que hacen es terminar afectando su proceso educativo. Sin duda alguna, el elemento tecnológico resulta distractor, pero el problema no es la educación formal, por más de que parezca el sitio clave a tener en cuenta, sino la educación informal, o la utilización de la tecnología en la casa. Muchas veces los padres utilizan como un supletorio de la falta de una niñera, una falta de alguien que pueda atender al menor. La utilización de tecnología, es muy común ver a los padres de muy tierna edad de los niños, colocarle un video para que puedan distraerse, mientras conversan, mientras están en la mesa o están de paseo. El acceso a tecnología por parte de los menores, cada vez es más temprano, y si esto es así, evidentemente el primer regalo que piden, cuando cumplen 8 o 10 años, es un dispositivo móvil. Los padres creen que lo utilizan solamente para contactarlos, como una herramienta alterna cuando lo requieran, pero terminan siendo utilizada para diversos fenómenos, y aquí hay 3 elementos a considerar: temas de ciberseguridad, temas de protección de datos personales, y temas de procesos educativos. En América Latina se ha avanzado en el tema de protección de datos personales, en los temas de ciberseguridad con menor grado, pero en los temas de procesos educativos, usando tecnología, sobre todo en la pandemia, se tuvieron que unir a este uso de tecnología, sin necesariamente tener un marco ordenado. Pero además de esta legislación, que promueve en algunos países, ¿qué otros esfuerzos tendrían que hacer los gobiernos para concientizar a la población? Ya decías tú a los padres de familia, sobre los efectos que tiene en los alumnos, en su aprendizaje e incluso en su salud mental. El principal esfuerzo que tienen que hacer los estados, todos los estados, es comenzar a la más tierna edad posible, sobre 3 elementos, como cuidar su propia información y la información de terceros, sean su familia, compañeros de escuela o similares. Segundo, cómo evitar el acceso de terceros a sus dispositivos, o como qué peligros pueden encontrar en la red. Y lo otro es
¿qué herramienta les pueden dar los maestros, a los niños, para que puedan utilizar adecuadamente la tecnología? Recuerdo muchas anécdotas en América Latina, cuando comenzó a implementarse uso de tecnología, en las escuelas, que los niños comenzaron a saber más que los maestros sobre el uso de la tecnología, porque no se había entrenado a los maestros. Por lo tanto, el Estado tiene que entrenar a los maestros en el uso de la tecnología, en un uso ético de la misma, y a los padres, para proteger a sus menores y a los menores, sobre los peligros que pueda tener esta tecnología. ¿Cómo analizaría usted los esfuerzos que está haciendo China, precisamente para frenar esta adicción tecnológica? Son totalmente loables en la medida que lo que se busca es evitar que los menores tengan una pérdida de sus capacidades, de hecho, hasta pérdida de capacidad para escribir, en algunos casos, pero hay que entender que el uso de la tecnología también tiene que ser respetuoso de todo, el ejercicio pleno de derechos humanos, los cuestionamientos que se puedan tener al uso de tecnología, no pueden vulnerar estos principios, de modo tal que si desarrolla una regulación, que en lugar de generar opciones, lo que hace es generar solamente regulaciones sancionadoras, termina siendo un problema. En efecto, lo de China es una opción, es un camino totalmente viable, dentro de su marco regulatorio, que es el que ya tiene mucho de estos principios, de uso controlado de tecnología. Hablábamos del papel de los gobiernos, pero las grandes tecnológicas están tomando cartas en el asunto, sobre todo con estos controles parentales. Vemos que en algunos países, en América Latina no se usan tanto. ¿Qué papel juegan las grandes tecnológicas? En este sentido, es una gran pregunta. Ahorita hay un debate internacional, fomentado precisamente por UNESCO, de cómo se puede tener algún mecanismo de control, originariamente en la discusión sobre fake news, pero también extendido a los discursos de odio, entre otros entornos de plataformas digitales. Muchas de las plataformas digitales no son desarrolladas en América Latina, son desarrolladas en el norte global y de esa manera, mucho lo que se genera en América Latina, o en el sur global, si quieres ponerle de alguna manera, es en los contenidos. Parte de la responsabilidad importante de las grandes tecnológicas, del desarrollo de estas herramientas, es la generación de control de contenidos adecuados, a requerimiento de los miembros de su comunidad, no un control previo sino un control posterior, tal como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, por un lado, y en el caso América Latina el Pacto de San José, su responsabilidad es súper importante, pero, dentro del contexto de las obligaciones y limitaciones que establecen la misma legislaciones a nuestros países.